el versículo 5, respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Toda la noche dice que había sido la lucha que este hombre había tenido. Simón toda la noche había estado trabajando, pero ahora que el Señor Jesucristo se sienta y comienza a enseñarles, vino una revelación a él y él dice, mas ahora en tu palabra echaré la red. Muchas veces necesitamos no solamente congregarnos, no solamente estar en este tipo de reunión, sino que el Señor traiga una revelación a nuestra vida. Que su palabra sea revelada a nuestra vida. Que el Espíritu Santo traiga una revelación a nuestra vida. Porque a veces bregamos con situaciones, con problemas, pero necesitamos que haya una intervención divina en medio de la situación que está pasando. Porque a veces estamos batallando con situaciones, pero no permitimos que una intervención del cielo venga a nuestra vida en ese momento. Un chispazo del cielo, del Señor Jesús a nuestro corazón y nos ilumine. Pedro en este momento, Simón en este momento, le dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche, toda una vida a veces estamos pasando por situaciones, pero no damos a veces con lo que queremos encontrar, porque a veces por querer salir en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias expensas, a veces nos vamos hundiendo más y más, sin darnos cuenta que a veces necesitamos que el Señor traiga una revelación a nuestra vida. Y a veces no se necesita tanto, sea estar de rodillas. Uno puede pensar que para que el Señor le dé una revelación a uno tiene que estar una noche de rodillas. Habrán ocasiones que sí. Solo es que a veces cuando está pasando la situación uno necesita ser iluminado de parte del Señor. Porque si uno no es iluminado de parte del Señor, uno no se da cuenta de lo que está pasando. Hay cosas que las estamos pasando y no nos damos cuenta que están pasando en nuestra vida. En esta ocasión ellos habían trabajado toda la noche y no habían pescado. El Señor Jesús comienza en aquella barca a enseñarles. Y sabe, Simón le dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra vamos a echar la red. La palabra es la revelación del cielo a nuestra vida. La palabra es el Espíritu Santo revelándonos a nosotros. La palabra es el Espíritu del Señor ministrando a nuestra vida. ¿No se ha dado cuenta que a veces venimos a la iglesia por tiempos prolongados, perseveramos, pero nos vamos igual? O sea, no le damos un lugar a la revelación de la palabra de Dios. Porque es bonito oír todos los cantos que hoy se cantaron, los que cantamos, pero cuando llega el momento de que la palabra, o sea, que el problema que hay ahí en nuestra vida, se le tiene que dar un lugar a la palabra de Dios. Y es ahí donde no es fácil a veces bregar en la vida. Pedro había pasado toda la noche y ahora él dice, más en tu palabra. Porque necesitamos que la palabra del Señor revele lo que está pasando en nuestra vida. A la luz de la palabra, que haya una revelación y darnos cuenta lo que está pasando. Más, dice, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche. Pero el versículo 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros. Y habiendo, dice el versículo 6, habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, de tal manera que su red se rompía. ¿Qué pasa después de que ellos
tuvieron una revelación a través de la palabra que el maestro está dándoles. Como que se rompen algunas cosas, ¿verdad? Como que hay un rompimiento, o sea, algo se rompe ahí. Algo el Señor quebró en ese momento. Y una de las cosas lindas que la palabra del Señor dice es que la unción del Señor rompe los yugos, los pudre. Cuando la unción del Señor viene, hermanos, rompe situaciones. Y la unción no quiere decir que uno tiene que estar llorando aquí, tiene que estar danzando. La unción no quiere decir que uno tiene que estar en esas evidencias de Él. La unción del Señor viene cuando la revelación del Señor nos alumbra. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando la palabra del Señor nos da ese chispazo, como cuando estamos en oscuras y vemos una luz que nos ilumina. Entonces, este hombre, a partir de ahí, como que se rompieron cosas. Sabe que muchas veces necesitamos que se rompan cosas en nuestra vida, hermanos. Que aquello que hay en nosotros se quiebre, se destruya. Porque es necesario que esto, hermanos, que está pasando hoy en nuestra vida, que este hombre que hoy estamos viendo nosotros, el hombre que usted mira en usted, se quiebre, se rompa, se renueve. Por eso dice 1 Corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, de manera que necesitamos que el Señor rompa lo que hay en nuestra vida. Y eso es lo que no es fácil, que el Señor venga y rompa. Hay estructuras en nuestra vida que nosotros las creamos, que nosotros las fortalecemos y necesitamos que se rompan. Hay cosas en nuestra vida que son muy personales de nosotros y necesitamos decirle al Señor que las rompa. Cuando se pasó esto, hermanos, los milagros comenzaron a suceder. Las maravillas, las comenzaron a ver, pero nada de lo que está pasando es tan grande como lo que viene ahora. O sea, lo que pasa es un milagro. Peces, hay tantos peces que las redes se comienzan a romper y quizás los demás comenzaron a maravillarse por lo que está pasando. ¿Quién no se va a maravillar después de estar pasando una crisis y comienza a tener abundancia, comienza a entrar en una vida de bonanza? Pero esto no fue el resultado, sino el mensaje más grande que hay en este pasaje es el siguiente. El versículo 7 de este mismo capítulo que estamos viendo, entonces dice, entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Esa quizás es la parte material que todos a veces buscamos, trabajamos, nos esforzamos y decimos, Señor, quiero una bendición. Y nos enfocamos, qué bonito es tener cosas en la vida, bienes, logros. Pero eso se va, se pasa. Pero más adelante el versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Imagínense, no encontramos que los otros se conmovieron, porque el mensaje central está aquí. Pedro, Simón había visto el milagro después de un tiempo de lucha, un tiempo en el cual había estado pescando. Ahora él ve que hay tantos peces en las redes y llama a los demás por lo que está pasando. Pero lo más importante es aquí, cuando dice él cayó de rodillas ante Jesús diciendo,
apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cualquiera se podía alegrar por los logros. Y a veces, por un pedazo de lata que andamos manejando, nos emocionamos. Por un trabajo nos emocionamos. Por cualquier cosa. Pero esto fue lo que más cautó la atención de todo, quizás. Y debería de captar nuestra atención hacia la palabra del Señor cuando dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No le importó, y decirle, bien pudiera haberse arrodillado delante del Señor y decirle: gracias, Señor, por tanta cantidad de peces, por lo que hiciste. Hemos trabajado tanto, nos hemos esforzado toda la noche, y en un solo momento de tirar las redes se llenaron las redes de peces. No, para él no existió eso. Él dice, vino delante del Señor y cayó de rodillas y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No le importó, o sea, tantos peces que pudieran haberle dado la ganancia de quizás de alguna temporada, de algún tiempo, de algunos días. No, él se enfocó y dijo: Señor, apártate de mí. ¿Estaba tan interesado Pedro en lo material, en las cosas de esta vida, en atenciones? No, él estaba en este momento viendo un milagro y se arrodilló delante del Señor y le dijo: apártate de mí. Y nosotros estamos viendo hoy el milagro, hermanos. No es un milagro de lo que las bendiciones materiales que Dios nos ha dado, sino el perdón que el Señor nos dio. El Señor vino y nos perdonó y nos sigue perdonando. Imagínense, después del mal comportamiento que tenemos, el Señor nos sigue perdonando. Pero para eso hay que reconocer, hay que tener revelación de parte del Señor. Hay que tener la revelación de su palabra y darnos cuenta que hoy estamos aquí y deberíamos de venir delante de Él y decirle: Señor, reconozco lo que está pasando en mi vida. Reconozco que hay cosas en mi vida que no son las cosas que deberían de estar pasando. Necesito estar más cerca de ti. Porque a veces miramos al Señor, pero lo miramos a una distancia. Pero otra es acercarnos delante de Él y decirle: Señor, si nosotros hoy reconociéramos que no es los logros económicos que valen delante del Señor, hermanos, si los bienes se van a quedar aquí. Yo no sé por qué a veces la gente le ponemos tanto amor al dinero, hermano. Amamos tanto esas tres cosas que tenemos. Lo poquito que tenemos hay que cuidarlo, pero no ponerle el corazón, sino hacer esto, poner el corazón en esto que el versículo 8 dice: cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor. Hay un pasaje aquí que vamos a considerarlo también, que está en el Salmo, en Proverbios capítulo 28 y el versículo 12. Proverbios capítulo 28 y versículo 12 dice: cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. En Proverbios 28:12 dice el 28:12: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Bienaventurado el hombre
que siempre teme a Dios, más el que endurece su corazón caerá en el mal. Bienaventurado, dice el hombre, que siempre teme a Dios. Pero el versículo anterior dice: el que encubre sus pecados no prosperará jamás. No sabe que hay cosas a veces que, ¿cómo cuesta que salgan de la vida? Hay situaciones que uno las ama y que no debería de amarlas, que las cuida y que no las deja ir de la vida, y que no debería de ser así. Hay situaciones que uno como trata de estar siempre en ellas. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará jamás, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que los confiesa y se aparta. Porque una vez confesamos los pecados, pero los seguimos haciendo. Pero dice: más el que los confiesa y se aparta. Porque hay que aprender a confesar los pecados. No delante contarle, mire, a veces creemos que confesándole a alguien las situaciones, contándoselas, el problema se soluciona. No es venir delante del Señor y confesárselos al Señor y contarle al Señor la crisis, la situación. El que confiesa, dice, se aparta, alcanza misericordia. Porque confesamos, pero el pecado que confesamos nos está esperando de nuevo. Y necesitamos confesarlo, pero también necesitamos apartarnos. Porque el pecado que alguien está cometiendo, lo confiesa, pero con confesarlo el pecado no se va a ir. Porque el pecado sigue siendo pecado. El pecado no dejará de ser pecado en esta vida, hasta que un día el Señor venga y nos lleve, hasta que un día muramos. Ahí ya no hay más lucha con el pecado. Pero dice: el que se aparta alcanza misericordia. Es que yo ya le pedí perdón al Señor y no puedo liberarme de esto, sigo en lo mismo. Claro, porque hay que confesarlos y hay que apartarse. Hay pecados que los confesamos y nos hemos apartado de ellos y la misericordia de Dios ha venido. Pero hay cosas que todavía estamos batallando con ellas y hay que confesarlas y hay que apartarnos. Porque la vida espiritual no es solo recibir al Señor, sino recibimos al Señor, nos perdona, pero como decimos, el pecado sigue siempre dentro de nosotros, porque el pecado, hermanos, es algo que está dentro de la persona. Y cada vez que no morimos al Señor, resucita. Cada vez que no tenemos la revelación de su palabra, que la palabra no está como el bálsamo, vuelve a aparecer. Es que el venir a Jesús, para alguien que ha sido adicto a algunas cosas, no se van si no se aparta de ellas. El borracho va a seguir siendo borracho, aunque un día se haya apartado de ahí, cuando vuelva a ver el alcohol, cuando vuelva a encontrarse con otro alcohólico. Cualquier tipo de situación va a venir cuando nosotros nos volvamos a encontrar con él. Si uno le dice al Señor: Señor, perdóname, y le confesamos aquella situación, puede ser un adúltero, un fornicario, puede ser cualquier otra cosa, pero si no nos apartamos de ello, eso va a estar sobre nuestra vida. Entonces, el Salmo 51 dice, el versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no desprecia
no despreciarás tú, oh Dios. El corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando nos apartamos, eso significa que nos humillamos. Cuando seguimos con Él, significa que yo puedo seguir con Él y puedo seguirlo dominando. Pero cuando nos apartamos, entonces es cuando agachamos la cabeza, inclinamos la cabeza, inclinamos el corazón y nos apartamos de aquello que está pasando. Finalmente quiero decirle que Isaías en el capítulo 6 es otra escritura donde vemos a este hombre al frente del Señor y al frente de una realidad que está enfrentando también y que es la que nosotros tenemos que enfrentar cada día. El capítulo 6 dice, y el versículo 5, entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy leyéndolo en la Nueva Traducción Viviente, que dice, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los cielos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Esto dice la nueva versión, pero la Reina Valera dice el versículo 5, que ahí lo leíamos. Entonces dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Está diciendo algo aquí tan importante en este versículo, considerando la condición en que estaba. Dice, mis ojos han visto al Rey de la gloria, al Rey de los cielos. Y voló hacia mí uno de los serafines, dice, teniendo en su mano un carbón encendido y tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto, toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dice que vino alguien, dice, tocando con él sobre mi boca. Vino, dice, he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Solo el Señor, solo el Espíritu Santo, solo la palabra de Él, solo su sangre puede venir a nuestra vida y quitarnos el pecado, quitarnos la culpa, el pecado que hay en nosotros, y de esa manera podemos quedar limpios delante del Señor. Solo su palabra, cuando nosotros oímos su palabra y la palabra es revelada a nuestra vida, solo a través de su palabra nosotros podemos ser limpios de aquella situación, de aquel problema, de aquel pecado, de aquello que está pasando. Necesitamos la palabra de Dios y la palabra debe de estar a nuestra vida. ¿Cómo uno recibe revelación a través de su palabra? Cuando uno lee su palabra. Cuando una persona dice una mala palabra, debe de acordarse que la Biblia dice que de toda palabra ociosa que los hombres hablen, darán cuenta. Es ahí donde viene la revelación de parte del Señor. Yo he oído hermanos que hablan palabras deshonestas. Ese es el momento cuando el Señor debe de tratar con nosotros. A veces nos llenamos de ira. Ese es el momento cuando la palabra del Señor tiene que venir a nuestra vida.